Dios de gloria, damos gracias por este día, por este tiempo maravilloso que nos permites compartir tu palabra, Señor. Gracias por la vida del doctor Cornelio, por la vida del pastor Juan José, por la vida de los hermanos que ya están conectados, Señor, y que están conectando en el transcurso de estos minutos. Pedimos que toda dificultad en la conexión, en el internet, en la aplicación, pueda ser superada, Señor. Pedimos que tú bendigas este tiempo, que ilumines nuestros corazones, nuestra mente, para el conocimiento tuyo en la faz de nuestro Señor Jesucristo, a través del maravilloso libro de Bocanor, inspirado, Señor, esto para la iglesia, para alentarnos, para darnos esperanza, para darnos, Señor, aliento y poder colocar nuestra mirada solo en Cristo. Señor bendito, Cordero vencedor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, hermano Juan Manuel, y gracias, Pastor Juan José, que nos ha ayudado a establecer el programa. Él está grabando también el programa, pues los que no pudieron participar hoy pueden verlo más tarde. Continuamos. Creo que estamos en la lección 2, ¿no? Sobre los sellos. Hemos hablado sobre las 7 iglesias, que es la primera visión. Continuamos con los sellos. También la próxima semana, si Dios permite, hablamos de las trompetas y las copas. También todos son juicios de parte de Dios, controlado por Dios. No están fuera de su alcance. Él va a usar los juicios para avanzar el reino de Dios. El reino es espiritual ahora, pero un día va a ser visible. Pero ahora la extensión es espiritual. Hoy hablamos de los 7 sellos. Pero antes de hablar de los sellos, en capítulo 4 y 5 tenemos el salón de trono en el cielo y la adoración de los santos y los ángeles. Y es importante recordar que la iglesia en este sentido es universal, no solamente la iglesia en la tierra, sino también la iglesia que ya está en el cielo. Y hablamos pues de los ancianos. Se usan el número 24, normalmente 24 dividido por 12 es 12 más 12, y hablamos de los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo. Usando la interpretación usando la sola escritura, interpretando la Biblia con la Biblia, las visiones con las visiones, entendemos que cuando estamos hablando de la iglesia en la primera visión son los 7 candeleros. La iglesia en la segunda visión es más celestial, los ancianos y los ángeles en el cielo y los mártires en la tierra, porque vamos a ver los mártires que van a ser matados por la fe. Cuando hablamos de las trompetas, que son los juicios de Dios, pero un poco más intensivos, van a afectar el 33% de la población humana. La iglesia es presentada como 2 testigos. Entendemos que van a predicar durante el tiempo de los gentiles y también no solamente predican, pero también oran. Y ya en el sexto trompeta van a ser matados los 2 testigos, pero llegamos a esta explicación la próxima semana. Ok.
Vamos al capítulo 6, hermanos, y voy a pedir a Juan Manuel que me ayuda en la lectura. Iniciamos pues con el primer versículo. Apocalipsis 6, versículo 1. Muy bien, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Ok. Se nota que es el Cordero que va a abrir los sellos. Él está en control de los sellos. Por eso, notamos que Dios está en control de todo. Está en control de la extensión de su iglesia por toda la tierra, pero también está en control de los juicios por la cual los creyentes van a sufrir, pero el sufrimiento tiene propósito. No es una derrota, sino es parte de avance del evangelio. Ok, versículo 2, por favor. Juan Manuel, Dice, versículo y 2. miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ok, hay varios caballos blancos, hay otro también en capítulo 19, pero es diferente. Aquí el caballo blanco es un caballo de conquista y, y la conquista creo que se refiere a la conquista del Imperio Romano. Ahora, si entendemos la esquema de las civilizaciones en el Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a entender que Dios ya tiene planificado y Dios está manejando las civilizaciones. Él tiene un propósito con las civilizaciones. En la profecía de Daniel tenemos la imagen de cabello de oro y después plata, después tenemos el bronce y Roma, también material más débil, pero tenemos Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Y este cuadro de las civilizaciones es algo que se aplica a Apocalipsis y también a nuestros días. Roma todavía está con nosotros y nosotros debemos reaccionar frente al Vaticano I, la Iglesia Católica Romana, que es muy poderosa, y Italia, también las Naciones Unidas. Todavía todo esto está vigente hoy. Pero volviendo para atrás, entendemos que para los oyentes originales, cuando ellos lean sobre el caballo blanco, pues ellos piensan en la conquista del Imperio Romano. Ok, versículo 3 y 4, por favor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí en los versículos 3 y 4 son las guerras entre las naciones
puede ser conflicto civil, pero entendemos que el Imperio Romano era global, pero hubo conflictos dentro del imperio. El caballo rojo representa la guerra violenta, basado en Zacarías 1:8-6:2. Las imágenes vienen del Antiguo Testamento. Los cristianos sufrieron muchísimo por el uso de la espada contra ellos y también sufriendo la violencia que estaba en las ciudades y que históricamente acompañaba a los romanos, que eran muy violentos. Sin embargo, aunque hubo desorden civil, y a veces los cristianos fueron culpados por esto, aunque no eran culpables, sin embargo, la iglesia va a avanzar. Como he dicho antes, la persecución de la iglesia sirve para la expansión espontánea. Los cristianos, si hay guerra civil, si hay guerra en las zonas urbanas, si hay conflictos, no van a quedarse ahí, van a tratar de escapar y ir más allá del alcance de los soldados romanos, y así la iglesia va a expandir por todo el mundo conocido. Realmente es impresionante la expansión. Si usted lea, por ejemplo, la introducción al libro de Aurelio Agustín, La ciudad de Dios, se nota la extensión ya en el siglo IV y V de la iglesia por todo el mundo conocido. Bien. Ahora vamos al tercer sello, los versículos 5 y 6. Juan Manuel, por favor. Juan, ¿puedes leer 5 y 6, por favor? Señor, ¿para qué se me acopló? Pastor, si quiere le colaboro. Pastor Juan Manuel, hay dos equipos cerca en el mismo espacio. Tiene que cerrar la conexión de uno. Sí, señor, ya un momento. Ok. Estoy tratando de transmitir por YouTube que hay unos hermanos que no pudieron instalar la aplicación en el celular. Entonces ellos me estaban solicitando que les mandara la señal por el YouTube, pero no pude. Pues no he podido. Entonces esa era la idea, porque ellos no han podido instalar la aplicación en los celulares. Ellos solamente se conectan por celular. Pero ya voy a leer, doctor Cornelio. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. ¿Me confirma? Bueno, entonces versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada pero no es aceite ni el vino. Okay. ¿Está ahí? Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la injusticia económica y judicial que afecta a las sociedades. La corrupción económica y judicial. El balance, pues, es el símbolo para justicia, pero también instrumento para medir el peso de los productos, y se nota que está dañado. La historia nos cuenta que los cristianos tuvieron muchas dificultades en hacer negocios
no pudieron ser parte de los sindicatos porque no honraban al emperador, no dieron culto al emperador y por eso fueron excluidos. Sin embargo, esta exclusión significa que el cristiano debe salir de las zonas urbanas y organizarse en comunidades y formar sus propias sociedades. Eso ha sido parte de la historia. Las colonias cristianas se encuentran por toda parte del mundo. Lo que ella va más allá de la injusticia, la corrupción social, y va a formar sus propias colonias. Y eso pasó en el primer siglo y eso pasó también en cada siglo de la iglesia. Ahora, más adelante se forman monasterios. ¿Se dicen monasterios? ¿Donde viven los monjes? Monasterio. Monasterios, ok, monasterios. Se forman comunidades especiales así, pero normalmente los cristianos simplemente por medio de la familia, por medio de negocios de los familiares, forman comunidades y hasta que haya comunidades cristianas, vamos a decir. Y quiero decir esto porque estos caballos están bajo el control de nuestro Señor y Él se identifica como Cordero y cuando hablamos del Cordero estamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, o sea, la teología de la cruz. El Cordero que murió. El Cordero que quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y eso significa sufrimiento. Pero aunque los caballos son controlados por el Cordero y van a traer dificultades a las sociedades, todos los cristianos van a reaccionar en una manera que va a ayudar el avance del Evangelio. Ok, los versículos 7 a 8, por favor. Juan Manuel. Sí, señor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que le montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Ok, ¿Hasta entonces 9? con el cuarto. No, 8 está bien. 7 y 8 está bien. Ahora, Okay. el caballo amarillo es el color de la muerte y enfermedad. Y el caballo amarillo realmente señala la manera como los mártires cristianos van a morir. El sello número 4 habla del martirio de los cristianos. Ahora, el martirio de los cristianos por espada, por hambre, con las fieras de la tierra, o sea, eso es también parte del plan de Dios, como la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es casual, o sea, es planificado por Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo muy importante. 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires. El martirio es parte de la vida cristiana, no es algo ajeno, casi central si hablamos de la teología de la cruz.
Ahora, el nombre mártir viene del nombre marturio, que significa testigo. Es un testimonio. Los que mueren como mártires dan testimonio hasta el final de su fe. Y por la boca y por la fe de estos mártires, pues, y todavía tenemos los testimonios de ellos, el cristianismo recibió buena vista de la población y muchos se convirtieron. Es increíble cuántos cristianos, pues, llegaron a ser, cuántas personas llegaron a ser parte de la iglesia cristiana. Y la iglesia creció de 12 a 500. Día de Pentecostés son miles y miles. Y ya cuando Juan está escribiendo esto, ciertamente hay más de 1,000,000 de cristianos. Pero el martirio es parte de los sellos. Entonces, lea por favor 9 a 11, Juan Manuel. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la sangre en los que moran en la tierra? Y 11, por favor. Ay, el 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Ok. Entonces tenemos en el quinto sello la visión de los mártires que están en el cielo. Nótase que ellos siguen su ministerio como reyes y sacerdotes. Hay una continuación, ¿verdad? O sea, ellos, aunque murieron físicamente y están esperando la resurrección, sigan ministrando porque están orando. Y la oración y la adoración es parte del sacerdocio. Y ellos pues oran. Nótase bien que no hay comunicación entre los santos en el cielo y los creyentes en la tierra. Es un gran error de la Iglesia Católica Romana. Usan este versículo para decir que hay una cierta comunicación o veneración entre los cristianos, los santos en la tierra y los santos en el cielo. No. Nosotros creemos que nuestra comunicación, nuestra oración y veneración debe ser a Dios solamente. Solo Dios merece este tipo de honor y respeto y comunicación y adoración. Pero los santos en el cielo son activos. Lo interesante es que ellos oran hasta cuándo, o sea, piden justicia en cuanto a la muerte de ellos y la muerte de otros cristianos. Y en gran manera vamos a ver con las trompetas y más tarde las copas de ira que Cristo responde pues a las peticiones de los santos en el cielo. Pero no solamente los santos en el cielo, también los dos testigos van a orar y ellos están ministrando en la tierra. Entonces los cristianos en la tierra también oran. ¿Hasta cuándo? Oran por justicia en contra de los enemigos de Dios. Y las trompetas y copas de iras es una respuesta a estas oraciones. Algunas personas tienen dificultades en
en juntar los ministerios de evangelización y el ministerio de orar contra los enemigos de Dios. Ahora, mientras que estemos evangelizando a nuestros enemigos, también hay que orar para que Dios juzga a ellos o limita a ellos en la maldad que están practicando. No, o sea, ejercer su función como sacerdote orando a Dios no es compatible ejercer su reinado en contra de la maldad de los enemigos de Dios. No es una contradicción. Los dos ministerios honran a Dios. Pues va a ser muy interesante al ver la trompeta número 6 en los próximos capítulos, porque ahí los dos testigos no simplemente oran contra los enemigos de la iglesia, sino Dios señala que por fuego los enemigos van a ser destruidos. Fuego de las ciudades que se queman, fuego de bosques, por fuego. ¿Y por qué fuego? Bueno, porque procedente de o precursor de lo que va a ser en el fuego eterno, que va a ser en su castigo eterno. Entonces el castigo de los enemigos de Dios comienza ya en la tierra y va a continuar también para la eternidad. Ellos son vestidos de blanco. Este simbolismo, pues, es de los sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento. Sus vestimientos son de blanco y significa que son puros y ya no tiene pecado. Ok, no sé si hay algunas preguntas hasta ahora. Hemos cubierto como 5 sellos. Quizá por chat, el hermano, Cornelio. dígame. No, o sea, todos estos sellos y todos los juicios que aquí se anuncian han sucedido y están sucediendo y van a suceder hasta la venida del Señor. Sí, Esa son es la pregunta, o sea, aunque fueron anunciados, sí. Sí, hermano. Los sellos deben tener sentido para el oyente original. Entonces debe tener sentido para los lectores de la carta, de esta carta a las iglesias, a las 7 iglesias. Entonces ellos van a ver en operación estos 4 caballos. Son los principados y poderes que funcionan. Ahora, si vamos a otra visión, vamos a ver con más claridad cómo funcionan estos sellos. Por ejemplo, cuando hablamos de del dragón, las bestias, la ramera, se nota que estos sellos representan vamos a decir, los poderes, principados y poderes que están funcionando, pero por el pecado del hombre y la influencia de Satanás, son utilizados en contra de los cristianos. Pero Dios es soberano y tiene la capacidad de tomar la situación, cambiar la circunstancia y convertir y transformar las circunstancias para el bien, para avanzar al reino, para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Bueno,
El evangelio debe ser predicado en todas las etnias, en cada nación, a todas las criaturas. La iglesia obligatoriamente debe expandirse a todas las sociedades. Y estas medidas, estos caballos, estos 4 caballos ayudan a la iglesia a extenderse. Ahora, eso tiene valor para nosotros hoy en día y también al final, aunque hay una cierta progresión. Creo que, por ejemplo, las copas de iras prestan más atención a este tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las 7 visiones, todos hablan del mismo lapso de tiempo, la primera venida de Cristo hasta la segunda, pero cada visión tiene un enfoque diferente y muestra algo más de este gran cuadro que Dios está pintando para mostrar lo que está pasando o lo que pasó en la iglesia primitiva, lo que pasó en la Reforma, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar mañana. Bien. Vamos al 6º sello, por favor. 12 a 17. Sí. Dice la escritura: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ok. Pues creo que ahora estamos hablando, porque yo estoy comparando eso con las trompetas y copas de ira. Estamos hablando de un tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde el castigo de los malos es intensificado y hasta que llega el momento que ellos quieren morir y no pueden. Es parte del castigo, ¿no? Porque han matado a los cristianos, han usado la espada y hasta la muerte como amenaza contra la iglesia, pero llega un tiempo cuando por un espacio de tiempo ellos no pueden morir. Y el castigo es muy fuerte. Es global, obviamente. Dios usa su creación, va a usar los cielos, la tierra, el mar, toda su creación va a responder en contra de los enemigos de Dios. Ahora, podemos captar esta idea. Hoy en día hay gente que hablan del cambio de clima y hablan en términos apocalípticos en cuanto al daño que el cambio de clima puede hacer. Ellos están atentos de que si el clima cambia un poco va a afectar todo el globo. Ahora, el error de este pensamiento es que ellos piensan que el hombre puede causar el cambio de clima. La Biblia no habla en estos términos. El cambio de clima
solo puede ser hecho por Dios. Y sí, vamos a tener tiempos muy fuertes cuando el clima va a cambiar. Y eso no es para bendecir al hombre como ahora el clima nos bendice, es para maldecir al hombre, es para castigar a los malos. Y creo que estos eventos vamos a ver poco antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No voy a entrar a estos detalles ahora, porque cuando estudiamos las trompetas, vamos a ver, las trompetas hablan mucho del clima, donde Dios, y muestra que Dios está en control del cambio de clima. Y para nosotros no es una sorpresa, ¿verdad? Para nosotros es una realidad. Dios es el creador del clima y puede usar el clima para bendecirnos o para maldecirnos. Ok. Bien. Hemos llegado. No sé si hay si hay una pregunta más sobre el capítulo 6. Si no, entramos al capítulo. Sí, hermano, por favor. No, es que ahí cuando habla de un gran terremoto, está haciendo referencia a que, bueno, lo que tú estabas señalando ahora, que Dios va a usar para este juicio a los impíos en la tierra, pues toda la creación, ¿no? Entonces aún los cimientos de la tierra se estremecerán y se moverán. Pero entonces, como tal, un gran terremoto, o sea, allí literalmente no se puede tomar ninguno de esos elementos, o sea, no es literal, sino más bien como de pronto que advierte que van a suceder ciertos eventos que Dios usa de su creación para el juicio de los impíos, de los incrédulos. Bueno, yo creo que se O puede es usar. literal que va a haber un gran terremoto. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, se puso en negro como tela de silicio y la luna se volvió todo como sangre. Cuando dice como sangre, pues es simbólico. Como sangre. No es sangre, como sangre. Ok, es simbolismo. Pero cuando no tenemos el cómo, creo que podemos pensar en cosas literales. Ok, o sea, gramaticalmente se nota que las figuras de lengua son utilizadas para algunas cosas, pero en otras cosas estamos esperando que la creación va a moverse. Los terremotos hoy en día son muy reales y los científicos nos dicen que mira, eso no está mejorando, eso va de mal a peor y nosotros entendemos pues por qué. Porque uno, Dios está en control de la creación y es en cierta forma un castigo. Dos, es para la expansión del reino de Dios en la tierra para que por los problemas que se presentan entre la gente y hasta en la creación, pues la iglesia va a expandir y responder a los desastres naturales. Alguien ha dicho que los desastres naturales son bocinas de Dios, diciendo que Él existe, que Él es creador, es un Dios moral, va a castigar a los malos, hay que convertirse, hay que buscar a Dios. Ok, muy bien. ¿Otra pregunta? Ok, brevemente, no vamos a pasar mucho tiempo en el capítulo 7, pero me gustaría que comenzamos con la lectura
Y voy a pedir a Juan a leer los primeros 3 versículos, por favor. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Ok, aquí tenemos la actividad. Dios es creador de su creación. Él está en control de su creación. También es el Dios de la nueva creación. Y la nueva creación realmente comienza, capítulo 1. Cristo es el primogénito bueno, vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, la nueva creación es iniciado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La antigua creación gime, como dice la palabra de Dios, pero está bajo el control de Dios. Pero Dios también tiene una nueva creación y la iglesia, los regenerados, ahora voy a decirlo teológicamente, los elegidos que son llamados y regenerados, es parte de la nueva creación, son nuevas criaturas. Y su número, Dios conoce su número. Y toda la historia humana y hasta la creación está organizado sobre la realidad de, como dice el versículo 3, que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, hay que predicar el evangelio a cada criatura para que entre todos los seres humanos, Dios va a llamar a sus elegidos para que creen en el Señor Jesucristo, para que sean regenerados. Ahora la regeneración llega antes de la fe. Para tener fe hay que ser regenerado. Y aquí, como ha señalado el hermano Juan, son sellados. Ahora, ¿qué quiere decir los sellados? No solamente somos llamados, pero también somos sellados. Es un término del rey. El rey tiene un signo donde va a sellar todos los documentos oficiales, los decretos oficiales. Ahora, nosotros los cristianos somos sellados. Eso quiere decir que ya somos del Señor y nadie puede robar nuestra salvación o robar nuestra identidad o sacarnos del mano del Señor. Somos sellados. Y eso debe sembrar confianza y alegría y gozo entre los hermanos. Como Pastor Juan José ha señalado el uso del término sellados, eso repetido ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Bueno, está completo, creo. Ahora, no vamos a leer el resto de
No vamos, 12 veces. No vamos a leer el resto del pasaje, pero se nota que los sellados vienen de los tribus del Antiguo Testamento y también de los discípulos de Cristo y los sigadores de los apóstoles. Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Entonces hablamos más tarde de los 144, que son totalidad de todos los creyentes. No es un número literal, sino simbólico, y identifica la totalidad de los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y la palabra más importante aquí es que somos sellados. La marca de Cristo está en nuestra mente. Ahora, la simiente de Satanás, los hijos de Satanás también son sellados, pero con el número 666. Más adelante se nota que ellos también tienen una marca, la marca de la bestia. Pero hoy no estamos hablando de la marca de la bestia, hoy estamos hablando, y primero hay que hablar la marca de los siervos de Dios. Ahora, la marca está en su mente. Y el testimonio viene de su boca. El cristianismo es algo que incluye la totalidad del ser humano. No somos cristianos por nacimiento, no somos cristianos por ser miembro de una iglesia. Nosotros somos cristianos porque somos nuevas criaturas. Somos producto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la obra, pues, del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Somos cambiados, ya tenemos un testimonio nuevo, un canto nuevo, una adoración nueva, y Dios está renovándonos, preparándonos para entrar al nuevo cielo y nueva tierra. Ok. Tiempo para preguntas, hermanos y hermanas. Anímense a colocar sus preguntas en el chat también. A Dianita, doña Teresa, Edwin, Marisol, que los veo por ahí. A Pilar, bienvenida. A Ana Beatriz también, que ya está conectada. Hay tres en el chat. Una pregunta. Okay. Nosotros en este tiempo, el Señor, yo siento, ¿no? Que el Señor, y es verdad, ¿cierto? Que el Señor nos está llamando a nosotros como nunca antes en este nuevo tiempo, ¿cierto? El Señor se está manifestando de una manera hermosa. Y pues es una preparación, ¿cierto? Por ejemplo, esta charla que su merced está haciendo también, yo lo considero como una preparación que tengo que aprovechar, ¿cierto? Y de verdad que el tiempo se está manifestando igualmente, o sea, hay muchos cambios. Esto lo estamos viendo en las noticias. Se están viendo unas cosas tremendas que ya el Señor lo anunciaba en este capítulo, ¿cierto? En toda la Biblia. Por ejemplo, lo del nuevo orden mundial y lo que están haciendo la izquierda a nivel en Estados Unidos, con los demócratas y en Colombia. O sea, se están moviendo unas cosas tremendas y nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es el papel de nosotros ahí? Bueno, es cierto que usted tiene razón, hermana, de observar que ahora estamos viendo el crecimiento de la maldad en una manera sorprendente.
Pero podemos aprender de Apocalipsis que eso no está fuera del control de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, sino es parte del control que Él tiene. Es que Dios permite que la maldad se manifiesta. Y eso tiene varios propósitos. Es para que nosotros, para ayudarnos a apartarnos de la maldad que se ve, la corrupción, la injusticia. Nos ayuda también a responder a las necesidades de las personas afectadas por las maldades que pasan en el mundo. Pues, para interpretar Apocalipsis, primero hay que dar una interpretación para los oyentes originales, los lectores originales. Y después ver los principios, cómo se aplican a nosotros hoy en día. Hay cosas que todavía no han pasado. Y vamos a notar eso al final de cada visión. Cuando estudiamos las 7 iglesias, al final el Señor menciona el paraíso y algo del nuevo cielo y nueva tierra. O sea, menciona cosas del futuro que todavía no hemos experimentado. Pero los principios de juicio que estamos viendo aquí, sí, somos afectados por esto también hoy en día. Y una razón por que Dios permite esto es para que veamos que la respuesta no está ahí. No, la respuesta no está con el gobierno, no está con la cultura. La respuesta está con el Señor. Mantenernos fiel y ser testigo a la palabra de Dios y a Cristo Jesús. O sea, el Evangelio es la respuesta frente a todo lo que está pasando. Bien, otra pregunta. Bueno, en el chat hay uno. ¿Las estrellas serían meteoritos? Bueno, puede ser. Todo el cielo se mueve. Sol, luna, estrella, todo lo que pasa en los cielos, todo lo que pasa en la tierra y en el mar, y las trompetas hablan de eso, tiene un solo propósito: cumplir el plan de Dios. Todo mueve hasta el punto donde la última oveja ha entrado, que el último sellado entra, y cuando todas las ovejas, cuando todos los sellados ya han entrado, tendrá el fin. Pero el fin tiene doble sentido. Uno es el sentido de castigo para los que no son, para los enemigos de Dios, y el otro es bendición de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es una bendición cuando viene el Señor. Y cuando Él viene para su iglesia, y va a cumplir pues todo lo que ha prometido. Todos estos son bendiciones. Entonces, la venida del Señor, nos esperamos la venida del Señor, pero antes de la venida deben entrar todos los elegidos, todos los sellados, todas las ovejas, todos los creyentes deben entrar al rebaño. Ok, ¿otra pregunta? Doctor Hegeman, o sea, los 144.000 sellados, que a propósito lo han utilizado muchos sectas como los Testigos de Jehová para decir que son literalmente ellos, están hablando de la totalidad
del pueblo de Dios, ¿cierto? Aunque se nombra solamente las tribus de Israel, pero esto nos da a nosotros el significado de que es la totalidad del pueblo de Dios. Es lo que creo que tú acabas de decir. Y también pues Sí. hablando respecto a la relación del sello con el pacto, o sea, son los hijos del pacto, porque el pacto del Señor es que Él coloca su ley en nuestros corazones, en nuestras mentes, su palabra, para que nosotros la hagamos. O sea, hace parte del cumplimiento del pacto eterno de redención, el pacto de Dios. Ajá, sí, buen dicho, sí. Sobre el primer punto, las visiones van a interpretar las visiones. Por ejemplo, cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, en la última visión, encontramos los 12 patriarcas y los 12 apóstoles de nuevo. El simbolismo es un poco diferente, pero es el mismo mensaje. La iglesia consiste no solamente de miembros, pero el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, mejor decir, tiene estructura, tiene liderazgo. Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles es parte de la estructura de la Iglesia Universal que debemos respetar. Hay pastores en los Estados Unidos que dicen que los patriarcas del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia, que es un gran error. O sea, Juan no va a estar de acuerdo. No, la iglesia es universal, incluye a Adán y Eva y todo lo que llamamos simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo, Gálatas 3:16. Y todos del Antiguo Testamento que esperaban el Mesías, pues son parte de la iglesia. Y todos del Nuevo Testamento que creyeron en Cristo Jesús son parte de la iglesia. Y no hay necesidad, aunque Dios progresivamente tuvo que desarrollar su iglesia como un ser humano. Nosotros no somos nacidos como adultos, sino como niños, después adolescentes. Bueno, ahí vamos creciendo, la iglesia también está creciendo, pero vamos a llegar al punto cuando ya la iglesia está completa. Y cuando la iglesia está completa, todos los miembros están en la iglesia, pues vendrá nuestro Señor Jesucristo. Misión cumplida. Pastor, una preguntita. Sí, hermano. No se escucha. Cerrado por el chat. Bueno, digo. Pastor, cuando usted habla de los testigos, ¿a quién se refiere? ¿A los dos testigos? Sí, señor. Ajá. Se nombró Bueno, dos testigos. vamos a encontrar los dos testigos en la trompeta número 6. Y para explicar eso, tú y yo necesitamos estudiar la próxima semana. Porque el tema, o sea, no quiero, yo tengo mi propia posición en cuanto a los dos testigos. Prefiero contestar la próxima semana, si Dios permite. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿hay otra pregunta? Sería bueno. Vamos a usar el chat, ¿no? Porque el chat es más objetivo. Nos ayuda, está más claro. Es muy importante formular preguntas para desarrollar nuestras ideas. Pues si no hay, hemos terminado pues la tercera clase. Creo que
el estudio de las trompetas y las copas nos van a entender un poco mejor a los sellos. Eso ha sido mi experiencia. Pero en resumen, vamos a decir lo siguiente, que la iglesia es universal, ya los patriarcas y los apóstoles están en el cielo, los 24 están ahí. En este sentido, el fundamento de la iglesia está en el cielo. Pero nosotros todavía estamos aquí en la tierra y Dios está edificándonos poco a poco hasta que llegamos al punto cuando el último cristiano ha entrado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y Cristo vendrá de nuevo. Pero los sellos nos muestran que Dios está soberano sobre las conquistas, las guerras civiles, hasta las injusticias económicas y judiciales, el martirio, y en respuesta al martirio vienen castigos. Vamos a ver eso la próxima semana. Y pues el cuadro es muy dinámico. Ya estaba funcionando en el primer siglo y sigue funcionando hoy en día. Lo más importante es que todas las cosas andan para el bien para los que aman a Dios. Aunque somos tocados por los sellos, tocados por los juicios, aunque somos perseguidos por nuestra fe y testimonio a la palabra de Dios, todo anda a favor de nosotros. Y es para la expansión del evangelio donde Dios está alcanzando a los hermanos más pequeños. Los hermanos más pequeños están clamando a Dios. Mateo 25 dice que tiene hambre, tiene sed, están enfermos, están en la cárcel, sufren, tienen necesidades y claman a Dios. Y nosotros debemos alcanzar a los hermanos más pequeños. Debemos alcanzar a todos los tribus, todas las etnias. Ya la iglesia está en todas las naciones. Estamos llegando al final. Estamos más cerca del final esta semana que la semana pasada. Han entrado muchas almas al reino de Dios durante la última semana. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos contribuyendo a este gran avance del Cordero de Dios? Hasta los sellos nos ayudan para lograr la gran meta de que la iglesia de Dios sea completa un día. Ok, hermanos y hermanas, si no hay más preguntas, que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana. Por favor, prepara algunas preguntas más. ¿Está bien, Juan? Juan Manuel, ¿está bien? Sí. Sí, muy bien, no, muchas gracias, doctor Cornelius, no, muy agradecidos contigo por el tiempo, por darnos esta conferencia, esta charla acerca de Apocalipsis. Bendito sea el Señor, alabado sea Él, solo Él, que es el único digno de tomar los sellos y abrirlos, ¿no? Amén. El Cordero de Dios. Es el único que Gloria a puede Dios. hacer. Bien. Bueno, Pastor Juan José, yo voy a mirar al video de la semana pasada para dar algunas reacciones. ¿Está bien? Gracias por ayudar. Muy bien, pastor. En cuanto esté listo esta clase, también la voy a enviar para que la pueda observar. Ok, muy bien. Aunque tengo temor porque mi español es bastante bueno. Que comience el espanto. Es muy bruto. No, te escuchamos muy bien. Dios se Muy glorifica en cosas débiles, ¿no?
Ok, muy bien. Que Dios le bendiga a todos. Gracias por participar y nos veremos la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermanos, a Marisol, Gracias. a Edwin, Dios te bendiga. Dios lo a bendiga a todos. Dianita, Pastor Juan José, a Doña Teresa, Edwin, Ana Beatriz, Pilar y Andrea también está conectada. Muchas gracias. Un abrazo Ok. Dios los fraterno bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.